Bueno, no nos hemos dado cuenta, pero el negacionismo ha habitado con nosotros desde antes que naciéramos. Tal es así que yo estudié acá en Iquique, en el Colegio Don Bosco, estudié en la Salitrera Alianza, en la educación básica, y nunca escuché que algún profesor me hablara de la matanza de la Escuela de Santa María. Y para mí, la matanza de la Escuela de Santa María es el más grande crimen contra los derechos humanos cometido en Chile, por la cantidad de gente que fue afectada. Lo mismo con el tema de la causa mapuche. Por la causa mapuche, uno podría hacerse la pregunta ahora que salió la ley contra la usurpación y que son los diputados de esas zonas los más agresivos en estos términos y favorecer la defensa legítima personal, la legítima defensa privilegiada. Yo diría, bueno, ¿y quiénes son los usurpadores? ¿Los mapuches o a los mapuches son los usurpados? Porque hay un tema de memoria histórica que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con el negacionismo, pues si este país no sabe quiénes eran los habitantes de esas tierras ancestrales, no va a entender el tema mapuche. Lo mismo con el genocidio de los pueblos australes. La gente a lo mejor no tiene idea, pero existían los pueblos australes, ¿verdad? En el sur extremo de Chile, que hoy día ya no existen, que fueron exterminados. Entonces, en circunstancias que ellos eran los dueños de la tierra, ellos eran los habitantes de esa zona, ese es un negacionismo que viene de la historia misma. El negacionismo de hoy tiene que ver también con lo mismo, porque si el anterior es por falta de información, el de hoy día también por falta de información ha servido de alimento al negacionismo. Y falta de información porque, por ejemplo, no se sabe en este país qué es lo que está pasando en materia de justicia. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo. Yo nombré el caso Lonquén. El caso Lonquén nadie sabe que se falló, que fueron condenados, quiénes fueron condenados, qué fue lo que pasó. Lo mismo respecto de lo que le decían, hace un mes atrás, bueno, fueron condenados 54 agentes del Estado y eso no fue noticia para ninguna parte. Entonces yo ahí tengo una doble lectura. La primera lectura es un negacionismo que afecta a la sociedad civil y a la cultura de los derechos humanos en la medida de que la gente no sabe que están pasando estas cosas, la gente cree que las matanzas quedaron impunes en circunstancias que se ha avanzado en hacer justicia, que la gente aprenda que a pesar de que han transcurrido 50 años todavía se puede hacer justicia, que estamos en presencia de crímenes que son imprescriptibles, que se pueden perseguir por toda la vida. Eso no lo sabe la gente, porque eso, si lo supiera, fortalecería sus convicciones, ¿ya? Y no se dejaría engañar. Y por otro lado, que a mí me parece tremendamente importante decir que este negacionismo también puede ser contrariado precisamente por este avance de la justicia, porque si yo voy a ingresar a las instituciones armadas, ¿verdad?, como un legítimo derecho de aprendizaje, tengo que saber que si me meto en estos líos de incurrir en crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, voy a ser perseguido 50 años después, como está ocurriendo en Chile. Los medios tradicionales no existen. No existen en Mercurio, no existen en Editorial. Imagínate el negacionismo. Ya viene también hecha sus raíces hace un par de años atrás, es decir, no un par de años, bastante años. La Operación Colombo. ¿Qué fue la Operación Colombo? Una política de desinformación. El Mercurio tuvo editoriales diciendo, ¿qué cosa? Diciendo, ahí están los tipos que dicen que habían sido detenidos, ellos estaban fuera del país, se fueron fuera del país, se fugaron y ahora se enfrentan fuera de nuestra frontera. Esa es una editorial del Mercurio. ¿Qué dirán ahora los abogados? ¿Qué dirá la vicaría ahora que se encontraron a esta gente que se escapó? Oye, eso es negar algo a lo que pasó. Lo que pasó es que habían sido detenidos los 119 acá en Chile y hechos desaparecer por la dictadura, en una política, ¿verdad?, de falta de información. ¿Qué pasa? Los medios de comunicación, Cano. Yo por eso creo en estas famosas comisiones contra la desinformación que se han creado. Yo creo que es cierto que existe mucha desinformación, es cierto que aquí hay intereses involucrados, es cierto, ¿verdad?, que la televisión está manejada por intereses que no son los intereses de la sociedad chilena, y todos los medios de comunicación pues, están en manos de un sector privado que maneja todo, pero yo creo que lo más grave es que los medios de comunicación modelan la conciencia de la gente.
Ahora, en el marco de una sociedad como la nuestra, donde impera efectivamente altos grados de inseguridad, eso no implica de que la persona pueda hacerse justicia por mano propia. Eso es lo complicado en esta famosa ley de usurpaciones que se está discutiendo, porque, y fíjate que es tan peligroso, yo te voy a decir algo que es tremendamente peligroso. Se dice que si alguien está ocupando una propiedad que no le corresponde, el dueño tiene el legítimo derecho de ir y sacarlo de ahí por la fuerza. ¿Por qué? Porque él está frente a una agresión ilegítima, que es la usurpación que permanece. Y la usurpación, en la medida que es un delito permanente, que mientras tú no desocupes la propiedad sigue existiendo la usurpación, nace el derecho para el dueño que está frente a una agresión actual de actuar y sacar por la fuerza, si quiere, como quiera hacerlo, al sujeto que tenga. Yo digo, ese mensaje es tan peligroso, hoy día se ha dicho, porque está justificando de que vengan verdaderas bandas armadas a sacar a la gente y justificarse en una legítima defensa, que no está. ¿Qué pasa con los familiares de los detenidos desaparecidos? Los familiares de los detenidos desaparecidos están en presencia de un delito de carácter permanente, igual que la usurpación. O sea, el familiar podría tener derecho a ir ante el que secuestró a su marido, ir ahora y agarrarlo a balazo y decir, estoy bajo legítima defensa. Creo que ese es una gran falencia del Estado, porque este es un tema de Estado, no es un tema de una universidad que quiere pasar derecho humano, no. Es el Estado el que tiene que implementar políticas públicas, en primer lugar, en relación a las instituciones armadas. Yo coloqué ejemplo, yo creo que si hay un diálogo con las instituciones armadas en el sentido de que ellos, en primer lugar, están al servicio de la gente, que las armas que tienen están al servicio de la gente, no para agredirla, que no son armas ofensivas, en el caso de los carabineros son armas disuasivas. Oye, ¿cómo no dar un entendimiento mejor de que a veces uno piensa que el carabinero ve a los estudiantes y reacciona al tiro y eso no tiene por qué ser así? Si, tenemos que cimentar la paz al interior de la sociedad y para eso existe un instrumento que es el más civilizatorio de todo, que es el derecho. Yo creo que la derecha está ensoberbecida. O sea, está viviendo en la soberbia de un triunfo electoral que yo no veo que tenga tanta fijación en el tiempo. Yo creo que esto que ocurrió con los resultados electorales, tanto en la convención como la representación de la derecha en el Parlamento, a mí me da la impresión de que es un tema bastante discutible. Son discutibles, le iba a preguntar hoy día a los alumnos si alguno de ellos había sido encuestado alguna. Yo nunca he sido encuestado, pero sin embargo las encuestas hablan cosas que a mí me parecen que son increíbles. Creer que el 36% de los chilenos no cree en la democracia o no quisiera el régimen democrático o quisiera un gobierno autoritario me parece discutible. Me parece discutible que el 38% crea que Pinochet fue un gran personaje, un estadista, también me parece discutible. Hay un tema de educación en el fondo, hay un tema que tenemos que asumir como sociedad. La posición de la derecha hoy día, yo ayer vi la televisión y me provocó una cierta molestia el ver a esta derecha tan irascible, tan pretenciosa, tan altanera, tan provocadora, tan interpeladora, tratar al presidente de decir, si usted no hace esto, usted va a ser responsable de esto. Ahí como que me recordé los preámbulos del golpe militar, ¿no? O sea, hay una derecha que está absolutamente sobredimensionada en cuanto a su discurso. Es que trabajar en derechos humanos, no hay vuelta, no hay vuelta. Si no tienes paciencia no logras nada. Bueno, eso es un poco la eficiencia de este trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿esta justicia tardía es justicia? Entonces algunos dicen, no, no es justicia. Como la Erika, por ejemplo, la Erika como que no está muy satisfecha, pero yo te digo, entre esto y la nada, yo me quedo con esto. O sea, ¿quién se imaginó que a 50 años iban a meter preso a los criminales de Víctor Jara? Por favor, eso ya, ni un pitonizo podía decirte eso. Entonces, ¿cómo se logra? Oye, con mucha paciencia, con mucha negativa de las autoridades,
con muchos obstáculos en la investigación, pero derechos humanos es eso. Yo hablaba de los 10.000 recursos de amparo que presentó la Vicaría, y tú dirás, ¿y la Vicaría dejó de presentar recursos de amparo? No, siguió con el 10.001, 10.002, 10.003. Eso es un poco la actividad en derechos humanos, son deudas humanas que permanecen en el tiempo y que tú tienes que armarte de paciencia. Ahora, yo me alegro por lo que pasó en el caso Víctor, me alegro por Joan, me alegro por sus dos hijas, porque por ahí lo decía en su columna Daniel Matamala, dijo, el abogado Nelson Cocoto partió de cero, y efectivamente yo partí de cero, pero oye, logramos un éxito que es un éxito mundial, porque no tienen idea ustedes lo que me han llamado a todos los medios de afuera, porque es un éxito mundial por la característica de Víctor. Víctor es ya un ícono también musical en el mundo entero. Fue muy difícil, pero si tú tienes fe en lo que haces, lo logras. En ese tema, claro, hay casos que son como estrambóticos, son chambonadas, pero yo tengo un alto concepto de la inteligencia chilena. ¿Y sabes por qué? Porque todavía tenemos más de 1.000 desaparecidos. O sea, fueron altamente eficientes en ese aspecto. Tenemos una operación Cóndor, que es obra de la inteligencia chilena y que fue altamente eficiente en toda América del Sur. Tenemos la operación Colombo, que nos hicieron creer a todos de que los subversivos se habían ido fuera del país y mataron afuera. Entonces yo no hablaría mal de la inteligencia chilena. Había una política que lo unía a todo, que era la política del exterminio. Ya, o sea, ahí tiene una cuestión, fueron planes diseñados desde lo alto, o sea, y eso no se puede desmerecer que los tipos lo hicieron bien. No cualquier aparato de inteligencia te va al corazón de Washington a explosionar a Letelier, o sea, eso. Fíjate que los norteamericanos estaban alertando, a través de la CIA, alertando a los países de Europa. Ojo que está en la operación Cóndor funcionando, van a ir a matar gente a Europa, ojo con... Y ellos alertaban a Europa de que iban a haber atentados en Europa y el atentado fue en Estados Unidos. Entonces digo, ojo con eso. No, yo tengo o sea, a partir del conocimiento de lo que hicieron, yo creo que no hay que mirar en menos Además, tuvieron tipos que eran verdaderos genios. El Berrío es un genio de la maldad. Yo me temo que sí, pues. Yo me temo que sí. Me temo que las instituciones armadas, como te digo, no, en la medida que no tengan esta enseñanza en derechos humanos, en la medida que no entiendan cuál es su función primordial, en la medida que entiendan que no pueden agredir a su propio pueblo, ¿ya? Y que las armas tienen otro destino. Yo me temo que no ha cambiado esa mentalidad. A pesar de lo que escuché el otro día hablar al ex comandante en jefe Martínez, que encuentra absurdo que no se hayan entregado los cuerpos, bueno, y un montón de cosas que hace crítica, pero hay que hacerla cuando uno está en el mando, ¿me entiendes? No después. Pero eso es un indicativo de que podrían estar cambiando las cosas, a pesar de que no hay nada más que me refuerce la idea de que ya cambiaron. Pero a mí me parece una iniciativa plausible. Tengo la sensación de que la información está diseminada en la sociedad chilena, y cuando hablo en la sociedad chilena hablo en los agentes, hablo en los conscriptos, hablo en gente que participó en estas circunstancias y que lo tiene guardada, porque yo creo que con el paso de los años ya debieran entregar esta información y se vayan a morir tranquilos, porque ya están en el final de sus días. Creo que de ese punto de vista sí, y además hay hay ideas que hay que desarrollar en este marco que pueden aportar. Yo no sé si va a ser eficiente o va a ser efectivo, pero lo que es loable es que sea una política pública en que el Estado se compromete, como se comprometió hace mucho tiempo, en buscar a los desaparecidos. Eso a mí me parece clave.